Buenas noches. Este mes de junio se cumplen 11 años desde la emisión del último programa de Hosteltour Televisión en Canal 4, un espacio que estuvo en antena durante 9 temporadas. Han pasado muchas cosas desde 2010, en la política, en el deporte, en la sociedad, en el turismo. En nosotros mismos han pasado muchas cosas, y no solo años, hasta una pandemia que ha puesto al mundo entero y particularmente a nuestra industria patas arriba. Con algunas canas más, pero con las mismas ganas de entonces y de siempre, 11 años después vuelve Hosteltour Televisión. Durante nuestra ausencia televisiva nos ha dado tiempo incluso a cumplir 25 años, que ya son 27, de información responsable y veraz, de compromiso con el sector turístico. Y este programa que hoy vuelve a la parrilla pretende ampliar ese vínculo. En un momento en el que se cuestionan muchas cosas, entre ellas y de forma sorprendente, el valor del propio turismo o el papel o la viabilidad de los medios de comunicación, en Hosteltour creemos que es precisamente ahora cuando ambos pilares de nuestra sociedad, el turismo y los medios, deben tener más peso y más reconocimiento, pero también mayor compromiso por su parte. Este programa es parte del nuestro. Y como decíamos entonces, y volvemos a decir ahora, 11 años después, buenas noches y bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. 2020 fue, sin duda, para todo el sector un año para olvidar, pero 2021 muestra una cara diferente. Pese a que no faltan dificultades por enfrentar, todo parece indicar que el emisor nacional acaparará el mayor volumen de ventas, con cálculos que apuntan hasta 3/4 partes de viajeros que se muevan por el territorio español. Pero el deseo de viajar en nuestros principales mercados emisores, británico, alemán, y el interés por viajar a España, que ya apuntan las cifras, pueden cambiar esas previsiones en cualquier momento. Nunca hasta ahora había sido tan complicado avanzarlas con algo de claridad. Destinos y empresas encaran con valentía este verano en el que los datos invitan al optimismo, aunque son muchas las preguntas por responder, como mostramos en este vídeo. Se avecina el comienzo de la temporada alta turística y aún son muchas las incógnitas por resolver. Dudas sobre cómo podrán reactivarse los principales mercados emisores y acerca de cómo influirá en los flujos la puesta en marcha del nuevo pasaporte de vacunación previsto por la Unión Europea. Tras un comienzo de año con la actividad turística prácticamente paralizada, la progresiva reducción de las restricciones, especialmente tras el fin del estado de alarma, permite observar una recuperación en las reservas semana a semana, sobre todo en Baleares, aunque a nivel nacional, Andalucía y Comunidad Valenciana lideran con las mejores cifras. Los destinos se preparan para recibir al turista con las máximas garantías, pero después de haber sufrido mucho. Por eso, las empresas siguen reclamando más ayudas, incentivos y apoyos para la recuperación. Hasta el momento han sido claramente insuficientes. ¿Cómo será este nuevo atípico verano 2021? ¿De qué modo contribuirá a que se alcance lo antes posible el deseado horizonte de la normalidad? ¿Y qué complicaciones operativas traerá el nuevo certificado verde digital? En el programa de hoy trataremos de dar respuesta a algunas de esas cuestiones de la mano de representantes del sector presentes en este plató de televisión y de profesionales que también nos van a aportar su punto de vista desde otros puntos geográficos. Hoy con nosotros se encuentra la vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María José Aguiló. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? María José, bienvenida a esta nueva etapa de Hosteltour Televisión. Muchas gracias por la invitación, porque es un auténtico placer y un lujo para la Federación Hotelera volver a estar con vosotros en este nuevo proyecto ilusionante después de tantos años. Era un hueco que era muy necesario cubrir. Y comentamos fuera de cámara lo que fueran tus intervenciones anteriores, en tu etapa anterior. 11 años han pasado, mejor a veces no contar, ¿verdad, María José? Y Javier Gándara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España. Javier, buenas noches y gracias también por acompañarnos y por el esfuerzo que has hecho por hacerlo presencialmente en este primer programa de Hosteltour Televisión. Gracias, Javier. No, buenas noches y encantado de estar aquí en esta nueva etapa, digamos, y de compartir precisamente los retos que tenemos delante, pero también las oportunidades que tenemos enfrente de nosotros. Y en un momento, como decía, en el que la actualidad pues, nos va cambiando un poco toda la dinámica, incluso de las opiniones, ¿no? Del análisis que vamos a poder verter hoy aquí. Por eso, yo
lo primero que os pediría sería esa fotografía de los dos segmentos turísticos que creo que más peso pueden tener en la reactivación de la actividad turística profunda, digamos, ¿no? Porque bueno, ya ahí estamos notando algunas dinámicas por parte de las líneas aéreas, todo lo que tiene que ver con la conectividad básica y por parte de los alojamientos, por supuesto. Por eso os pediría, Javier, si quieres, empieza un poquito haciéndonos un poco esa fotografía. ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos en a día de hoy, en estos momentos, en relación a la conectividad aérea? Sí, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento, digamos, con una incipiente recuperación, pero con todavía muchísimas incertidumbres, ¿no? Para este verano, en España, las compañías aéreas tenemos programado operar un poco menos del 60% de los vuelos que se operaron en verano de 2019, digamos, o sea, del número de vuelos de ese año, pero claro, todo eso depende de muchas cosas y en muchos casos además de decisiones que tomen otros gobiernos, ¿no? O decisiones que tome el gobierno de España. Por dar una referencia, este invierno pasado, en octubre, por ejemplo, si hubiésemos tomado la misma foto, las compañías aéreas tenemos previsto o programado operar el 75% de los vuelos y finalmente solamente se operaron el 35%, hubo 40 puntos de caída. Entonces, bueno, pues yo creo que realmente nosotros estamos preparados para, si la demanda, que la demanda está ahí, pero si las restricciones pues se van pues cambiando, ¿no? Siempre teniendo la salud, ¿no? Como la principal prioridad, pues para poder responder y ofrecer esa conectividad. Yo creo que un último dato también importante, que es que son 60% de los vuelos, pero es probable que los pasajeros sean menos, ¿no? Porque los aviones todavía no están viniendo ni mucho menos llenos, ¿no? Entonces, pero bueno, pero por otro lado también lo que sí que hemos querido hacer es mantener el número posible de rutas, ¿no? Y entonces, de forma que, aunque con menos frecuencia, pero la gente pueda pues ir de un lado a otro. Pues profundizaremos en algunas de esas cuestiones. La otra gran pata. Sí, no, es que yo coincido totalmente con la fotografía que está haciendo Javier del sector aéreo, porque realmente lo que nosotros vemos en el sector de alojamiento hotelero, si partimos un poco de la foto del año pasado, nos pasó algo que es totalmente contrario a nuestra naturaleza, y es que en vez de recibir clientes los estábamos expulsando, ¿no? Y llegó, cuando vino primero la quiebra de Thomas Cook y luego cuando ya empezamos con la pandemia, los cierres progresivos que tuvimos que hacer con las decisiones que tomaron el mercado británico y el mercado alemán, pues hicieron que los volúmenes a los que estábamos acostumbrados obviamente estaban muy lejos de nuestra situación en 2020, a pesar de que habíamos hecho aquel esfuerzo ingente por abrir el mercado a principios de junio con la prueba piloto. Y en estos momentos la fotografía de la Federación Hotelera es que estamos con un 42% de la planta hotelera abierta, precisamente para empezar a funcionar de una manera progresiva, ordenada, paulatina, porque después de todo lo que hemos pasado no podemos poner las cosas en riesgo, y desde luego también por la fatiga económica que tienen las empresas y que tienen que valorar muy bien y tienen que adoptar muy bien la decisión de si abrimos o no abrimos el establecimiento esta temporada. Nosotros tenemos alrededor de 840 establecimientos en la Federación y a principio, en la época de Semana Santa, estábamos con un 12% abierto, y eso ha ido con un goteo constante, pero también es verdad que tenemos establecimientos abiertos y, como decía Javier, no es lo mismo estar abierto que estar ocupado, y las ocupaciones en realidad son bastante débiles todavía, inconsistentes para mantener una buena temporada. Has dicho una cosa, María José, que has hablado un poco de no podemos tomar según qué decisiones precipitadas. No digo que el año pasado fueran precipitadas, pero claro, lógicamente todos teníamos cero experiencia en una situación como esta. Se explica muy bien que el año pasado estamos sacando gente en lugar de recibirla al inicio de la temporada. Pero sí que es verdad que el año pasado hubo un intento de reactivación en algún momento de la temporada. Se hicieron verdaderos esfuerzos por parte de las empresas y empresarios hoteleros por esa reactivación y esa reapertura, que luego vino un poco en contra, se volvió en contra incluso a nivel de costes directos de contratación de personal y de compra de materiales. ¿Eso se está evitando? ¿Hay más prudencia en esta ocasión o cómo lo estáis manejando? Evidentemente, la experiencia del año pasado pues ha hecho que seamos muchísimo más prudentes. No quiere decir que el año pasado fuéramos imprudentes, como tú decías, sino que el año pasado, con las circunstancias, el desconocimiento que teníamos, las buenas cifras, los indicadores sanitarios tan positivos que teníamos en la isla, pues nos hacían ver que con el trabajo que se había realizado en la formación y la capacitación del personal, en adaptar los protocolos, en adaptar medidas, en adaptar lo que son nuestros procesos internos con la tecnología
tecnología para hacer que ese contacto directo con el cliente se minimizara y pudiéramos mantener pues todo lo que se está incorporando y lo que ya tenemos plenamente incorporado, que es la distancia, el contactless, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el año pasado se hizo un esfuerzo muy grande, creo que las empresas adquirieron un conocimiento y este año lo que han hecho ha sido optimizarlo. Y tengamos en cuenta que a lo mejor empresas que no valoraron o no tuvieron la oportunidad de abrir el año pasado, tienen este año la intención de hacerlo, dependiendo también del mercado con el que trabajan, pero tienen que hacer la inversión que no hicieron en su momento y están en un momento económico muchísimo más delicado. Yo en eso, si me permites, porque yo creo que, claro, es muy fácil, digamos, a toro pasado decir, ¿no? Pero yo creo que la percepción que había el año pasado, en junio, era como que, oye, hemos pasado lo peor, ¿no? Y ahora ya nos llega una recuperación. De hecho, el tráfico aéreo se fue recuperando poco a poco en julio y en agosto, hasta que llegó a mediados de agosto la restricción del gobierno británico, que luego siguieron otros países, estamos ya a niveles de recuperación del tráfico aéreo de cerca del 60% en comparación con el año anterior, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente para lo que tiene que servir eso es para que no se vuelva a repetir. Nosotros sabemos que la recuperación va a ser lenta y luego hablaremos de eso, pero creemos que al menos lo suyo es que sea constante, o sea, que vayamos poco a poco, porque vamos a ir, en el caso del tráfico aéreo, no se espera recuperar los niveles previos de la pandemia hasta al menos el 2023 o el 2024, pero eso sí, lo suyo que, aunque sea lenta, que sea constante, de forma que entonces vayamos todos, digamos, acostumbrándonos y la gente vaya volviendo pues a viajar y a ver que se puede seguir disfrutando de las maravillas que viajar pues da, pero con una situación un poco distinta. Javier, las cifras de la industria aérea son descomunales. O sea, de hecho, yo creo que nunca habían parecido tan descomunales hasta que nos encontramos en la situación de parada técnica que nos encontramos el verano pasado. Cuéntanos un poco, a nivel de cifras, flota que estuvo paralizada y cómo se está recuperando en estos momentos, el coste directo para las compañías que suponía en esos momentos esa paralización, incluso también a nivel de empleo, si los tienes en mente. Sí, vamos a ver, pues nosotros durante lo peor del confinamiento, ¿no? Cuando tuvimos sobre todo entre marzo y junio prácticamente paradas las flotas, en España y en el resto del mundo también, apenas se operaron un 5% de los vuelos que se hubiesen operado en condiciones normales. Pero también siempre lo digo, ¿pero qué 5%? Porque esos fueron vuelos esenciales, cargueros para traer material médico y equipamiento sanitario, vuelos para ofrecer una conectividad esencial y vuelos de repatriación, o sea que eran muy pocos vuelos, pero eran fundamentales. Ahí el transporte aéreo volvió a demostrar el gran papel, digamos, que aporta a la sociedad, ¿no? A partir de ahí, entonces, bueno, empezó a haber un poco de actividad, pero claro, muy poca y sobre todo a partir de mediados de agosto, como hemos dicho, se truncó. Entonces, en lo que se refiere al año 2020, el sector en su conjunto ha perdido más de 100.000 millones de dólares, pero bueno, todavía estamos en una situación de supervivencia, o sea, ya orientados hacia la recuperación, pero de supervivencia. Hablar de los costes, ¿no? Pues una compañía aérea tiene una gran parte de sus costes que son fijos, ¿no? Por darte un orden de magnitud, puede variar entre un 30 y un 50%, dependiendo del modelo de negocio. Entonces, claro, eso significa que si no estás volando, o estás volando muy poco, lo que tienes es, pues eso, dinero que se está yendo, pues semana tras semana, y tiene, entonces, ¿qué hemos hecho todas las compañías? Reforzar nuestra liquidez y hemos accedido a distintos tipos de ayudas, en muchos casos públicas, pero en otros casos con ayudas propias, ¿no? De buscar nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, lo bueno de todo eso es que afortunadamente, aunque ha habido algunas compañías aéreas que han desaparecido, pero afortunadamente son pocas, entonces ahora mismo lo que estamos orientados es hacia la recuperación y entonces el poder empezar a hacer lo que siempre hemos hecho, que es depender de nosotros mismos. José, ese análisis de cifras... Es que yo creo, aparte del análisis, que ha hecho Javier algo antes también muy interesante, que lo voy a ligar con esta parte última, ¿no? de los costes y de la toma de decisiones de permanecer abierto o cerrado una actividad empresarial que su ADN es estar funcionando, ¿no? El hecho de estar abriendo mercados, estar abriendo establecimientos, estar abriendo los destinos, y querer tener esa voluntad de que eso tenga una continuidad y no se vea interrumpido, es sobre todo por no truncar la confianza que progresivamente vas recuperando del consumidor. Porque al final, yo creo que durante la pandemia una de las palabras que más hemos utilizado es confianza, ¿no? Y eso también iba muy ligado a la transparencia de la información, de cómo están los indicadores, ahora que estamos con los procesos de vacunación, pues también. Entonces yo creo que es muy importante la reapertura con responsabilidad, con esa progresividad, haciendo un esfuerzo muchas veces sabiendo que estás abriendo a pérdidas,
pero tienes el compromiso con el destino, tienes el compromiso con la sociedad, tienes el compromiso con tus trabajadores y haces el esfuerzo de intentar activarte. Desde luego, nosotros ya vemos desde la Federación Hotelera que no va a ser posible una reactivación integral de toda la planta, porque aunque haya una demanda potencial muy elevada, se nos ha pasado ya medio año de actividad. Entonces, también estamos dependiendo de decisiones, como decía Javier, de alguno de los mercados, y eso también va a ser determinante para determinados establecimientos ubicados en zonas que trabajan concretamente con alguno de los mercados que están pendientes de resolver, ¿no?, la situación, como es el mercado británico. Y como decía, muchas empresas han abierto quizá un poco a riesgo, porque si hemos aprendido algo es a trabajar de una forma distinta. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con mucha previsión y la previsión se nos ha ido al garete, si me permitís la expresión, y estamos trabajando con 15 días cuando somos optimistas, pero estamos mucho en el último minuto y eso te dificulta el hacer previsiones y tienes que ser mucho más ágil y mucho más dinámico. Quizá esa es una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia y que ha cambiado un poco la parte de procesos y la parte de reacción de las empresas a la hora de mantener el negocio. Estáis hablando ambos de recuperación de mercados, que es donde todos tenemos puesta un poco esa gran esperanza, ¿no?, de los tres mercados principales, no solamente para Baleares, para Mallorca, sino para toda España, como son el español, el alemán y el británico. Y nosotros tenemos preparadas dos conexiones precisamente para que desde fuera pues, nos hagan un poco, de primera mano, un análisis de cómo se está viendo en estos momentos. Para eso contamos con la presencia, a quien saludamos, de Rafa García Garrido, que es el CEO de Viajes Nautalia, un gran tour operador español. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por participar en la distancia, en este caso, en el primer programa de Hosteltour Televisión, de la nueva temporada de Hosteltour Televisión. En este caso, Rafa, únicamente para preguntarte que nos hagas un poco cuál es la última hora del mercado español, que realmente es la gran esperanza para esta temporada, para todos los destinos, pero en este caso a lo mejor un poco más concretamente para el español y para Baleares. Claro, así es. Pues mira, afortunadamente ya se ve un poco la luz, ¿no?, al final del túnel. Después del fin del estado de alarma, es verdad que empezaron ya nuestras oficinas a llenarse de gente preguntando por sus vacaciones. Es verdad que es una venta de muy última hora, ¿no?, porque depende muy mucho de las medidas y de las restricciones que tiene cada destino en concreto, pero sí es verdad que es un turismo muy nacional y hay muchísimas ganas y muchísima pregunta para cerrar ventas con respecto a las islas, ¿no?, a Baleares, a Canarias y también a costas, ¿no?, pero quizá esos dos destinos a nivel nacional son los que más demandados están, ¿no?, en este momento por el cliente, porque evidentemente va a ser un verano pues también muy nacional, ¿no?, aunque sí que se están vendiendo cosas fuera de España mucho más que el verano pasado, pero todavía va a ser un verano muy nacional. Rafa, ¿tenéis alguna cifra que podáis compartir con nosotros en estos momentos? Bueno, ahora mismo estamos teniendo un nivel de reserva y de ventas en torno al 40-45% de lo que había en el año 2019, ¿no? Por lo tanto, es verdad que, claro, como todos venimos de tantas olas y que han estado las oficinas en el mínimo, pues nos falta toda esa venta anticipada que en los meses de octubre, noviembre y diciembre siempre suele funcionar muy bien, ¿no? Pero ya te digo, en torno al 35-40% del 2019. Rafa, muchas gracias por esta última hora que nos has compartido. Te lo agradecemos mucho y esperamos poder tener la oportunidad de tenerte pronto en algún otro programa aquí en el plató. Gracias, Rafa. Genial, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Y para hablar de otro de los mercados de gran relevancia para Baleares, para Mallorca y para España, como es el alemán, contamos con Manuel Morales. Él es el principal responsable de destinos del grupo FTI. Manolo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Málaga, en este caso, aunque tu base habitual es Canarias, también vienes por Mallorca. Hoy estás en Málaga. Correcto. Bueno, buenos días, Manolo. Sí, acabo de llegar a Málaga y me acabo de conectar para estar con vosotros. Pues aunque próximamente te esperamos en algún otro programa aquí en este plató, a mí me gustaría que hoy desde donde tú estás, desde tus oficinas, pues nos cuentes un poco cuál es la situación actual en estos momentos del mercado alemán y cuáles son las perspectivas que estáis manejando para las próximas semanas, ahora que parece que el proceso de vacunación está facilitando un poquito más los flujos. Sí, pues te tengo que decir que las últimas semanas están siendo muy buenas. Estamos muy contentos con la reacción del cliente
en términos a reservas hacia España, pero también hacia otros destinos del Mediterráneo. Desde hace aproximadamente una semana, 10 días, las agencias de viaje, las físicas, están abiertas también y se nota enseguida. Hasta ahora 75% de la venta la teníamos a través de OTAs, a través de canales online, y desde hace una semana, como digo, pues las agencias físicas, que es una gran parte en Alemania, pues también están, y se nota que se disparan las reservas hacia Grecia y hacia España sobre todo. Le preguntaba antes a tu colega para el mercado español, Rafa García Río, de Nautalia, si tienes cifras, si puede, o como mínimo porcentajes. Como te podrás imaginar, el programa lo sigue con mucho interés tus socios hoteleros. También tenemos aquí una representación, como os gusta decir a vosotros, ¿verdad? Mis socios hoteleros lo están siguiendo con mucho interés. ¿Tienes alguna cifra que puedas compartir con nuestra audiencia? Bueno, sí, a nivel porcentajes es lo que hacemos siempre, Manolo, y sí, te puedo confirmar que los últimos días estamos vendiendo el verano 2021 a un nivel muy cercano a 2019. Es decir, en algún día incluso superamos. Y ahí para Baleares incluso más lo notamos que para Canarias. Aunque incluso Canarias también estamos superando en algún día los números de 2019. ¿Qué pasa? Hay muchos hoteles que todavía no están abiertos, pero la venta es muy a corto plazo. Estamos vendiendo a 15, máximo 60 días vista. Entonces, los hoteles que en junio no tienen abiertos, obviamente pues no los podemos comprar. Se concentra todo en estos que abren. Y sobre todo en Canarias hay muchos más que todavía se están pensando abrir o no, ya o un poco más tarde. Muchas gracias, Manuel. Como te digo, esperamos verte pronto en este plató, pero mientras, desde la distancia, agradecidos por esa última hora que nos has compartido. Gracias. Encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Profundizaremos luego en el otro gran mercado que nos preocupa, que es el británico, pero bueno, hablando del español, del nacional y del alemán, María José, una reflexión sobre, bueno, para los dos, pero realmente en este caso un poco por lo que te decía, de esa relación de las reservas en relación con la planta hotelera abierta, ¿cómo lo estáis viendo? Porque claro, también entiendo que vosotros estáis esperando a que haya más demanda también para abrir, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, o realmente tiene que haber alguien que dé el paso para que... Bueno, eso es lo que yo estaba explicando antes de cómo intentamos conjugar la apertura con el ir incrementando el volumen de las reservas. Y es cierto que lo que estaba comentando Manolo lo estamos observando en aquellos establecimientos que ya están operativos y que tienen abierto. A medida que vas abierto van entrando mucho más las reservas que cuando, aunque estés comercializando con una fecha estimada de apertura, pero estás cerrado, ¿no? Esa diferencia sí que la observamos. Y también, bueno, como él ha comentado, es la misma tónica, ¿no? Mucho de último minuto. Hemos acostumbrado al consumidor durante esta pandemia a estar siempre pendiente de anuncios. Estamos pendientes de si nos quitan restricciones a la movilidad, si nos activan el certificado COVID digital para viajar libremente, si nos vacunan, cuándo entra nuestro grupo de vacunación y ya podemos tener una parte de inmunización. Entonces, el consumidor, yo creo que le hemos creado una especie de estrés de estar siempre pendiente de cuándo me pueda ir, en qué situación me voy a encontrar y creo que eso también está ralentizando un poco las situaciones, a pesar también de los mensajes que lanzan los propios gobiernos de los diferentes mercados emisores, ¿no? Y la verdad es que la tendencia, pues ya sabes, para las Islas Baleares en 2019 el primer mercado es el alemán, el segundo es el de Reino Unido y después es el mercado nacional. En 2020 el que pasó a adelantó una posición fue el nacional respecto del británico y esperamos que esta temporada pues también siga esta dinámica, porque yo creo que también el turista nacional ha aprendido a conocer las Islas Baleares de otra forma. Era un turista mucho más estacional y habíamos visto en los últimos años un cambio de tendencia, venir en otro momento, conocer también otros productos, ¿no? Que a veces nos identifican exclusivamente con el tema de costas, litoral, sol y playa, pero están descubriendo muchos más aspectos de ese sol y playa plus, ¿no? que tenemos tanto que ofrecer, y yo creo que el mercado nacional va a ser un mercado que
que nos va a ayudar. De momento estamos sostenidos, sobre todo los establecimientos que están abiertos, con el mercado alemán, y esperemos que esa tendencia positiva que nos estaba contando no solo no disminuya, sino que vaya increciendo, para que también esa planta hotelera se pueda ir activando de una manera mucho más amplia, y ligado a la conectividad pues podamos volver a recuperar unas cifras similares al 2019, pero de una manera sobre todo muy segura y muy progresiva, para que no haya vueltas atrás. Como decía exactamente Javier en tu primera intervención, ¿verdad? Pero ¿cómo conjugas esa consolidación y con el último minuto que se está viendo, teniendo en cuenta que tenéis que preparar unas flotas y vosotros, claro, tú decías antes pues, que tenéis que responder rápidamente a la demanda, pero no sé hasta qué punto podéis responder con esa rapidez a la apertura de fronteras y a la apertura de interés? Bueno, es que ahora yo creo que no nos ha quedado más remedio que precisamente cambiar completamente nuestros parámetros de planificación, ¿no? Antes lo decía María José, ahora la gente está reservando con muchísimo menos tiempo. Nosotros estábamos acostumbrados, sobre todo los modelos de negocio de bajo coste, a vender gran parte de tus vuelos con meses de antelación, algunas veces con más de un año de antelación. Ahora no, ahora es en la última semana, en las últimas 2 semanas, ¿no? Porque la gente está pendiente precisamente de lo que pueda pasar. Lo que también hemos hecho nosotros es flexibilizar también bastante nuestras políticas comerciales, incluso compañías que antes o modelos de negocio tenían prácticamente todos sus billetes no reembolsables, lo han flexibilizado para permitir que precisamente la gente tenga la confianza que si luego cambian las circunstancias, que pueden cambiar, poder entonces no tener problemas, y o bien un cambio gratuito o bien un reembolso. Pero lo que sí, digamos, nos hemos acostumbrado precisamente eso, a lo que era antes una planificación a 12, 18 meses, ahora lo hacemos semana a semana, ¿no? Y con capacidad de reaccionar. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo fue pues cuando Canarias, si os acordáis, en octubre del año pasado, que el Reino Unido abrió, es cierto que fue una semana solo, pues abrió la posibilidad de que fuese un destino seguro, se multiplicó la demanda y se multiplicó, digamos, la oferta también. Más recientemente lo hemos visto con Portugal, ¿no? Como ha sido el único país en Europa que se ha metido en la lista verde, pues entonces se ha multiplicado la demanda y las compañías aéreas hemos puesto más capacidad. Yo creo que lo bueno de eso es que ahora mismo tenemos una estructura flexible que nos permite, en cuanto se quiten un poco las restricciones o se vayan relajando, el poder entonces reaccionar y seguir dando esa conectividad. Yo creo que lo más importante de todo esto es que nos hemos dado cuenta de una cosa, que antes algunos lo sabíamos, pero otros no, que es que viajar es algo inherente a la naturaleza humana, y la gente quería viajar antes y va a seguir queriendo viajar durante y después de la pandemia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer cómo hacer que eso se pueda hacer de forma segura y facilitarlo, digamos, dando conectividad, teniendo dónde alojarse, y sobre todo yo creo que se va a permitir también lo que decía María José, que la gente pues descubra, digamos, facetas nuevas de los destinos, porque al final no nos engañemos, la gente quiere ir a los destinos donde tiene unos atractivos. Nosotros nos limitamos a llevarlos, pero muy poca gente paga por meterse un par de horas en un tubo de aluminio presurizado, sin embargo que la gente paga porque le facilitas hacer otra cosa. Cuanto más atractiva sea otra cosa, pues más gente viajará. Me llamaba la atención cuando Rafa García de Nautalia ha dado esa cifra que le preguntábamos, ha hablado de un 40%, coincidía casi al dedillo con el 40% que comentabas tú, Javier, en tu primera intervención en relación a 2019 y que decías tú también, María José, de la planta hotelera abierta. Sin embargo, el mercado alemán presenta porcentajes de venta por encima, en alguna semana por encima de 2019. ¿Tenéis algún tipo vosotros también en tu caso, Javier, representas ALA, pero también eres el director general para Sur de Europa de EasyJet, y ahí, como compañía aérea, también puedes tener a lo mejor una visión un poco más amplia de cuáles son esos flujos y esos intereses en estos momentos puntuales? ¿Nos puedes también decir algo? Sí, vamos a ver, yo creo que una de las fortalezas que tiene Baleares y España en este caso es que los tráficos que primero se van a recuperar son los que forman la inmensa mayoría del tráfico aéreo en España, que es el doméstico, primero lo hemos hablado, y son los tráficos intraeuropeos. Los de larga distancia van a tardar un poco más, ¿no? Luego es cierto que los intraeuropeos todavía dependen en gran medida de decisiones que tomen otros gobiernos, ¿no? En el caso del británico, pues de la decisión eventualmente de incorporar o toda España o algunos territorios como destino verde, ¿no? Como ha pasado con Portugal, ¿no? Lo que está claro es que si eso pasase, ¿no? Que yo creo que debería de pasar, y hay regiones en España, y Baleares desde luego es una de ellas, ¿no? Y Canarias también, y alguna otra, que cumplen las condiciones para que puedan
venir británicos con todas las garantías, pues van a venir y el mercado va a responder igual que ha respondido para Portugal. Además, incluso en el caso de España estamos en una situación, digamos, más ventajosa, ¿no?, que, por ejemplo, Portugal. Portugal sigue siendo obligatorio hacerse una PCR 72 horas antes de llegar desde el Reino Unido. En España, como ha anunciado recientemente el Gobierno, para los visitantes británicos eso ya no va a ser necesario, ¿no? Con lo cual, digamos, al final lo que podemos hacer es dar garantías para que los británicos vuelvan a venir a nuestro país con todas las garantías de seguridad y sin que eso pues implique una subida de casos o aquí o allí, ¿no? Pero obviamente, claro, dependemos de decisiones que tienen que tomar otros gobiernos. Según se vayan tomando, responderemos. Es que yo creo que sobre todo también es un poco lo que estaba comentando Javier, ¿no?, que creo que el consumidor va a valorar en estos momentos destinos que estén en el corto radio, que sean conocidos y que sean confiables, ¿no? Yo creo que en ese aspecto nosotros estamos en una posición de salida muy buena y muy fuerte porque tenemos unos indicadores sanitarios absolutamente extraordinarios. Estamos por debajo de 50 de incidencia acumulada en todas las islas, incluso muy por debajo de las cifras medias. Estamos con una fortaleza importante, sobre todo de cara a los mercados que están preocupados por las variantes, porque tenemos la capacidad de hacer la secuenciación genómica y vigilar la evolución de las cepas, y creo que también se está haciendo un control muy exhaustivo de pruebas, y esto creo que genera, y además es transparente, porque al final se ha conseguido que toda esta información que era necesaria no solo para los agentes de la cadena de valor turístico, porque tú necesitas saber cuánto de confiable es el destino, sino también para el propio consumidor, se haya puesto a disposición y se haya puesto de una forma transparente y tengamos los datos actualizados día a día, ¿no? Por tanto, se puede vigilar que eso efectivamente es así, que somos confiables, y además, si ofrecemos un paquete de seguridad turística, nosotros creo que tenemos una fortaleza sanitaria, un sistema de salud público y unas infraestructuras privadas que ofrecen muchísima garantía y muchísima tranquilidad y gran cobertura, y además, si lo acompañas de ese seguro del Safety Pack que ha contratado el Gobierno de las Illes Baleares para hacer ese acompañamiento en caso de que hubiera cualquier incidencia durante tu estancia, pues creo que es una seguridad más que das al consumidor, que como ha buscado volver a ese destino conocido y confiable, pues creo que todos esos pluses nos colocan en una buena posición, siempre y cuando estemos, pues, que no estemos penalizados ni que estemos en una situación donde los mensajes que se lancen puedan ser disuasorios a la hora de elegir el consumidor su destino. En Hosteltour, en esta nueva etapa de Hosteltour Televisión, vamos a contar también cada semana con la participación activa de dos empresas especialistas en análisis de datos y de tendencias. Hoy nos estrenamos, ellos son Travelgate X y Conetix, y lo vamos a hacer en primer lugar precisamente con los especialistas, los analistas de Travelgate X. Buenos días y bienvenidos a Travelgate. Hace tan solo unos días acudimos a Fitur, la primera gran cita mundial del turismo, y aunque la afluencia no fue la de otros años, creo que sí sirvió para lanzar un mensaje de optimismo al sector, y además de que se pueden organizar eventos de más de 60.000 personas de manera excepcionalmente segura. El presidente Pedro Sánchez aprovechó la oportunidad para declarar oficialmente la apertura de nuestras fronteras. Cualquier turista con un documento que justifique estar vacunado podrá acceder libremente a nuestro territorio. E incluso esto no será necesario si el turista extracomunitario viene de alguno de los 10 países considerados seguros, entre los que se encuentra el Reino Unido. Además, se levantaba la prohibición de cruceros internacionales, que lleva vigente desde hace más de un año. Recordemos que España recibió en el año 2019 10 millones de cruceristas. Pese a este anuncio para la galería y en las fechas en las que estamos, llegar a los 83 millones de turistas que alcanzamos en 2019 se antoja una utopía. En los últimos días se firmaba in extremis la prórroga de los ERTE hasta septiembre, unos ERTEs que no están pensados para nuestra industria y que no hacen más que posponer los irremediables EREs que llegarán más tarde o más temprano. Recordemos además que solo 3.400 de los 140.000 millones esperados de los fondos europeos se dedicarán a nuestra industria. Una de dos: o el gobierno piensa que el turismo está suficientemente digitalizado o no es parte de sus prioridades. Y hablando del Reino Unido, esta semana ha sido tremendamente importante para algunos de nuestros destinos turísticos. El Reino Unido ha determinado qué plazas pasan a verde, y recordemos que ello conlleva que a su vuelta los turistas no tendrán que hacer el confinamiento de 10 días.
y solo hacen una PCR en lugar de las dos. Recordemos que el mercado británico accedió a tratar de manera individualizada a los destinos insulares, entre otras cosas por la presión de los grandes grupos emisores del país. Según nuestros datos, las reservas del mercado británico habrían mejorado un 23% respecto a la semana anterior. Si bien es verdad que estamos bastante lejos de 2019, respecto al que bajamos un 73%. Aquí nuestros competidores en verde, como Portugal y Grecia, están haciendo las cosas bastante mejor que nosotros. El otro gran emisor, Alemania, ha mejorado su comportamiento en las últimas semanas, si bien destinos como Mallorca están viendo el auge de competidores muy fuertes como Creta o Turquía. Sin duda la incertidumbre hace que nuestros clientes habituales estén abiertos a contemplar otras opciones en un radio de distancia similar. En Travelgate hemos visto cómo las reservas del mercado alemán están ya en línea con las hechas en el mismo periodo del año 2019. Parece pues que nadie va a venir a ayudarnos si no lo hacemos nosotros. En Travelgate hemos visto cómo en los últimos días los españoles estamos reservando el 85% de las plazas hoteleras en España, igualando los números de las mismas fechas del año 2019 y un 6% mejor que la semana anterior. Parece que medidas como el bono turístico lanzado en 10 comunidades autónomas está siendo de un alto grado de aceptación y contribuirán a sobrellevar la temporada. De acuerdo a nuestros datos, se reserva con algo más de antelación, pero un 40% de las reservas se sigue consumiendo para llegadas en los próximos 7 días. Los destinos más reservados están siendo, como regla general, las costas, principalmente Andalucía y Valencia, que igualan los niveles de 2019 y en menor medida, pero seguidos muy cerca de los destinos típicamente rurales como Galicia, Aragón o Castilla y León. Espero que os sea de utilidad. Desde Travelgate, saludos. Sin ninguna duda, el manejo de los datos es más importante que nunca en estos momentos. De ahí que nosotros, bueno, en esta nueva etapa hayamos incorporado estos dos análisis. ¿Alguna reflexión en torno a lo que comentaban nuestros compañeros analistas de Travelgate, más allá un poco de los semáforos que están cambiando, ¿no?, tan rápidamente en estos momentos? Javier. Bueno, yo creo que confirma lo que veníamos diciendo, ¿no? Está claro que a corto plazo, ¿no?, es el turismo doméstico, ¿no?, el que se va a recuperar primero, y luego el de corto y medio radio, ¿no?, que sería el intraeuropeo. Pero yo creo que, hablando de los datos, una cuestión fundamental es que ahora mismo hay muy poco tráfico, con lo cual los chequeos manuales, ¿no?, que se hacen en los aeropuertos, pues bueno, todavía se pueden ir haciendo, pero desde luego, si queremos que empiece la recuperación, lo que hay que hacer es digitalizar todos esos controles, ¿no? Y entonces entramos en todo el tema del certificado digital que hablaba antes María José. Claro, ahora mismo, bueno, pues se puede hacer un chequeo manual para ver si alguien está vacunado o si tiene la PCR o si ha tenido, pero cuanto ya el tráfico sea mucho mayor, eso es imposible de hacerlo de forma manual, ¿no? Con lo cual... ¿Eso repercute de alguna forma, hablábamos antes del inicio de la grabación, en el momento en que se abra el mercado británico? ¿Qué es lo que puede ocurrir, Javier? Tú que conoces perfectamente pues esos trámites, ya no solamente por el certificado, sino en general, en el momento en el que en los aeropuertos, en el cruce británico-español, se abran los flujos con normalidad, si la situación es esta, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, nos puede pasar lo que está empezando a pasar en Portugal, ¿no? En el Algarve, por ejemplo, donde es cierto que, como ya está empezando a ir mucha gente, ¿no?, pues claro, hay una serie de chequeos que hay que hacer también antes de la vuelta, porque no nos olvidemos que, a pesar de que un destino es verde, eso no significa que ya no tenga ninguna restricción. Lo que pasa es que, en este caso Portugal, pues los turistas británicos a la vuelta de Portugal hacia el Reino Unido se tienen que hacer una prueba de antígeno 72 horas antes del vuelo de salida y se tienen que hacer una prueba PCR a los 2 días de haber llegado. Y es cierto que, como se decía en el vídeo, no se tiene que hacer cuarentena, pero hay que hacer una serie de chequeos, además de rellenar una serie de documentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si esos chequeos se hacen manualmente, lo que puede dar lugar pues es a retrasos del vuelo, o cuando se llega a destino, en este caso de vuelta al Reino Unido, pues a grandes colas, y que la gente al final pues entonces se lo piense 2 veces. Imágenes que hemos visto aquí recientemente, ¿no, María José? Sí, yo creo que al final lo que necesitamos, y si estamos trabajando toda la cadena de valor turístico en la reactivación y en la recuperación de la actividad, pues toda la logística necesaria debe acompañar y debemos estar preparados. Y esas imágenes que vemos enseguida llaman la atención y enseguida saltan las alarmas, porque al final estás viendo una imagen donde se forman colas, la gente no está manteniendo la distancia. Después de tener tan interiorizado cuáles son las medidas que tenemos que ir cumpliendo, lo que no puede ser es que no vayamos acompasados. Es cierto que a veces hay, creo que
el problema es más de gestión, ¿no? Cuando se te solapan determinados vuelos en determinados horarios y no has sido capaz de poner los refuerzos necesarios y hacer una planificación. Yo creo que la palabra gestión se nos ha sido muy recurrente en determinados aspectos, que igual también cuando estábamos hablando de las llegadas de los cruceros, que se estaba hablando de determinadas puntas en épocas del año donde se concentraba un volumen determinado de personas, pero simplemente es por un tema de falta de una gestión optimizada y utilizando, como decía Javier, pues toda la tecnología y las herramientas digitales que están a nuestro alcance, y que creo que también la pandemia nos ha llevado un avance importante en el mayor uso, ¿no? Hemos acelerado, y los expertos dicen que hemos avanzado varios años respecto a lo que hubiera sido la dinámica normal, pero creo que tenemos que hacer un uso adecuado, eficiente, para poder cumplir con la expectativa que tiene el viajero cuando le hemos vendido que somos un destino seguro, que vamos a facilitar todo el itinerario de viaje. Entonces tenemos que estar a la altura de las expectativas, y para eso se requiere planificación, programación, habilitar los mecanismos y los instrumentos necesarios, y tenemos que ser confiables, porque como decía en el vídeo, ¿no? Las estancias también están siendo más cortas. Esto quiere decir que tenemos mucha más rotación de pasajeros. Estamos viendo cómo, por ejemplo, las reservas están siendo mucho más de parejas que de familias. Y creo que todo esto, todos esos factores, los cambios en el perfil del consumidor y las reservas que tenemos, se tienen que tener muy en cuenta para gestionar todos esos aspectos del Customer Journey. Yo, un poco sobre este tema, ¿no? A mí me gustaría también resaltar que, claro, hay muchas veces que una foto pues es muy espectacular, ¿no? Pero claro, no se pueden sacar conclusiones de lo que a lo mejor es una situación puntual, ¿no? Como parece que ha sido ese tema en Palma. Yo creo realmente que en España en concreto pues estamos bastante bien preparados, porque se ha digitalizado. En todos los casos vas con el código QR, te lo escanean. Yo he llegado esta mañana a Palma y me han escaneado el código, no he tenido ningún problema. Entonces yo creo que realmente, por supuesto, hay que gestionarlo bien. Nosotros estamos trabajando pues con AENA, aunque no solamente AENA, porque AENA es responsable de una serie de controles, los del tráfico internacional, que lo está haciendo en nombre del Ministerio de Sanidad. Luego, en el caso de Baleares, por ejemplo, el Gobierno es responsable de otros controles que es para el tráfico doméstico. Pero tanto en un caso como el otro se ha hecho un esfuerzo muy grande para digitalizar eso de forma que se pueda escanear. Y luego hay un tema también, que no nos olvidemos que aunque muchos pasajeros todos juntos, es cierto que la foto aparentemente parecía que era más de lo que era, pero bueno, todos esos pasajeros han llegado con su prueba PCR, digamos, negativa, si no, no podrían haber llegado. O sea que en cuanto al posible riesgo como tal, pues no era tanto, pero es cierto que lo peor que yo creo que nos vendría es que ese tipo de fotos, ¿no? Pues llegasen al Reino Unido, a Alemania, y se dice la impresión incorrecta, yo creo que de que aquí no están las cosas controladas, no es mejor que otro sitio, con lo cual yo creo que también los medios de comunicación, y un poco ahora te cojo como digamos representante tal, pues a veces hay que tener cuidado, ¿no? De realmente las imágenes que por supuesto si hay una situación que no es la que tiene que ser, y además hay que denunciarla, y nosotros somos los primeros interesados, pero hay veces que si es más algo puntual, a lo mejor es mejor entonces pues no tomar como general algo que ha ocurrido puntualmente. Javier, como especialista en el mundo aéreo, muy rápidamente, ¿qué crees tú de todo esto que estamos viviendo ahora? Me sorprendió María José hablando, por ejemplo, ¿no? De los análisis genómicos que tenemos que hacer. O sea, estar hablando de esto hace 2 años era absolutamente inimaginable. La vicepresidenta ejecutiva de la Federación hablando del análisis genómico que somos capaces de hacer en nuestro territorio como un valor añadido de nuestro territorio. ¿Qué es lo que va a quedar de todo esto? Todo el mundo recuerda ¿qué quedó después de los atentados del 11S en Estados Unidos a nivel de seguridad, digamos, terrorista? ¿Qué es lo que puede quedar de todo esto en los procesos en seguridad sanitaria, en aeronáutica? Bueno, yo creo que es difícil saberlo porque, claro, a diferencia del 11S, donde fue un ataque terrorista, donde rápidamente se supo qué es lo que había pasado y se pusieron una serie de medidas para mitigar, aquí estamos todavía, digamos, conociendo realmente pues eso, el impacto del COVID y luego, sobre todo, de las nuevas variantes, cómo afecta a la vacunación. Entonces, yo creo que habrá una serie de cosas, desde luego, que queden, otras que no. Yo no sé durante cuánto tiempo tendremos que seguir volando con mascarillas, pero es probable que durante un cierto tiempo lo tengamos que hacer. Hay una serie de cuestiones que ya estaban antes en los aviones, por ejemplo, y que ahora van a seguir estando. Los filtros EPA, ¿no? Que son los filtros ya, digamos, todo el mundo ya habla de los filtros EPA. Yo un poco, mi hijo pequeño de broma siempre me dice que papá, vas a volver a hablar en televisión de los filtros EPA, porque me he pasado el verano entero explicando que la probabilidad de contagio a bordo de un
una aeronave y si se cumplen todas las condiciones es mínima, ¿no? Y tiene una eficacia similar a lo de los quirófanos de los hospitales. Entonces, bueno, lo que sí yo sé seguro es que, al igual que pasó con el 11S, las medidas que queden, ¿no? Lo que no van a hacer es hacer que volar deje de ser asequible. Yo creo que toda la industria, nos ha costado mucho que volar dejase de ser un lujo al alcance de muy pocos, que lo era hace no demasiado tiempo, yo he vivido esa época, a ser algo al alcance de la inmensa mayoría de consumidores, y vamos a conseguir que así sea. Y hay una cosa que yo creo que es una oportunidad buena, que es que determinados procesos, sobre todo en los aeropuertos, ¿no?, que se hacían pues manualmente y con contacto persona a persona, pues ya yo creo que esto va a dar un acelerón a que se digitalicen, ¿no? Y todo el tema de control biométrico, por ejemplo, que además hace que los controles sean mucho más efectivos, que respeten más la privacidad, pues eso se va a hacer. Aquí en Baleares se han hecho pruebas, incluso en determinados aeropuertos, de embarques biométricos por reconocimiento facial. Pues yo creo que toda esa cosa que evita precisamente el contacto persona a persona, pues se acelerará, y entonces eso al final será mejor, porque el Customer Journey, a lo que se hacía referencia María José, pues será bastante más seamless, como dicen en inglés, bastante más eficiente, y eso sí, seguiremos necesitando personas para aquellas tareas que aporta valor añadido el contacto persona a persona. En el trato personal. María José, muy rápidamente, porque nos queda todavía un análisis de datos. ¿Ocurre lo mismo en los procesos del hotel? ¿Se han puesto en valor aspectos de servicio en los hoteles que antes no se consideraban? Eso ha impactado directamente también en la inversión que han tenido que hacer los empresarios hoteleros y que tienen que hacer en estos momentos, y calculáis que algunas de ellas se tienen que incorporar de manera ya fija, ¿no?, a la oferta hotelera. Es que, como decía Javier, hay muchas cosas que han venido para quedarse, y yo creo que la parte de simplificar procesos y procedimientos y hacerlo más fácil en la experiencia del cliente, pues eso va a permanecer, porque es un plus, es una ventaja que te ha aligerado de ciertos trámites que al final hacían un engorro, una parte del viaje o del check-in, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que toda esa simplificación que ha ido en positivo para el consumidor va a permanecer sin duda, incluso diría que vamos a seguir dando pasos en esa línea para avanzar y todavía simplificarlo mucho más. Pero también creo, como decías antes, que con el paso del tiempo nos vamos a ir olvidando de determinadas cosas, porque ahora parece que todos somos expertos en utilizar determinadas terminologías y hablar de determinadas cosas, porque hemos tenido un machaque constante y diario sobre determinados indicadores, determinados procedimientos. Por tanto, se ha metido en el lenguaje cotidiano de las personas. Pero yo creo que en la medida en que vayamos incrementando vacunación, reduciendo medidas de restricción y vayamos volviendo a tener la experiencia turística lo más natural posible, nos vamos a ir olvidando progresivamente de muchísimas de estas cosas que al final las tenemos que dejar en el pasado y centrarnos en todo ese futuro y ese nuevo disfrute y ese reposicionamiento de las empresas y de los destinos, para seguir haciendo del turismo una actividad que realmente sea plena y satisfactoria para quien lo consume. Agradable, como decías, simples, ¿no?, como decías tú Javier. Bueno, no sé, un poco porque, digamos, como cliente, digamos, de hoteles también, yo creo que es cierto, ¿no? Ha habido una evolución para mejor, pero yo creo que es importante decir, para dar más capacidad de elección al consumidor, ¿no? Que el consumidor que quiera, oye, yo ya tengo todo en mi teléfono móvil, no quiero estar haciendo una cola directamente ni el día que llego a hacer el check-in ni el día que voy, pero habrá otro tipo de consumidor que a lo mejor prefiere pues seguir teniendo ese contacto humano. Entonces, poder dar un poco la opción y que elija el consumidor pues la mejor forma. Un valor añadido más el poder elegir entre una cosa o la otra. Tenemos también, como decía, otra píldora de análisis de datos, en este caso de nuestros compañeros, de nuestros amigos de Connetics, que nos la comparten en este vídeo. Hola a todos. Antes de todo, quisiera agradecer a Hosteltour el poder formar parte de este bonito proyecto. Muchas gracias. Hoy, desde Connetics, queremos traeros las impresiones de clientes usuarios que forman parte de nuestro ecosistema vinculado a 3 grandes mercados: mercado nacional, mercado británico, mercado alemán. Mercado nacional, turismo de proximidad. Sabíamos que sería el primero en recuperarse a medida que se iban reduciendo las restricciones en cuanto a movilidad entre comunidades. Lo hemos visto y con nuestros clientes identificamos dos tipos, o segmentamos en 2 tipos de cliente: mercado nacional peninsular, mercado nacional insular, todos ellos vinculados lógicamente al tipo de movilidad. Es verdad que nuestros clientes están potenciando mucho el movimiento hacia las islas, sacando productos que se adecúen a esta nueva demanda, generando ofertas de barco más hotel, etcétera, etcétera. Es un destino, es un producto, es un mercado en plena evolución, así que muy positivo en últimas fechas los volúmenes que hay.
Mercado británico, el gran esperado. Lo sabemos todos, no vamos a descubrir la capacidad aérea del Reino Unido hacia las Islas Baleares. No descubrimos la capacidad de traer pasajeros a nuestras islas. Ahora sí estamos muy vinculados a los famosos semáforos. Esperemos que las buenas noticias que parece que van surgiendo en estos días nos ayuden a posicionarnos nuevamente en este famoso color verde y podamos entrar dentro de volúmenes de venta que seguro que van a ser muy elevados. Lo hemos visto con destinos competidores que, estando en el semáforo en color verde, pues hay volumen y se ha vuelto a mover volumen de pasajeros hacia ellos. Así que en este sentido, optimistas en el momento que tengamos buenas noticias. Y mercado alemán, la gran oportunidad. No son palabras mías, son palabras de un cliente de nuestro ecosistema, LMX, especializado en el empaquetado dinámico dentro del mercado alemán, y me lo decía: Javi, es un buen momento para las Islas Baleares. Se ha captado gran capacidad aérea debido a que destinos competidores, como puede ser Turquía, siguen exigiendo cuarentenas al mercado alemán, y de esta forma han permitido que demanda haya podido venir hacia las Islas Baleares. Lo vemos desde inicios de mayo, donde hay picos muy importantes, próximos al 70% referente al 2019, así que gran oportunidad, me decía, para este año y para el 2022, porque el 2022 volverán a aparecer estos mercados, estos destinos competidores. Así que es un muy buen momento para seguir trabajando en este mercado y que sea muy estratégico para nosotros este año. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un auténtico placer. No sé, nos quedan 4 o 5 minutos prácticamente. No sé si querías hacer alguna aportación sobre esto o paso a preguntaros sobre una cuestión que realmente era muy importante también. ¿Algún análisis, alguna apostilla sobre No, esta yo cuestión? confirma lo que venimos diciendo. O sea que en ese sentido el análisis, digamos, es afortunadamente no alineado, de lo mires por donde lo mires. Es coincidente. Pues para terminar me gustaría comentar una cuestión que tanto desde el sector aeronáutico como del sector hotelero pues ha tenido bastante importancia, como no puede ser, bueno, en todos los segmentos de la actividad turística, como ha sido las ayudas por parte de la administración. Se han conseguido algunas, pero es verdad que durante los últimos meses se viene reclamando todavía una mayor apuesta, ¿no?, por el sector turístico en ese ámbito. Desde el sector aeronáutico, Javier, ¿cómo lo estáis llevando en este momento y cuál es, todavía os queda algo pendiente, alguna demanda por parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros en nuestro caso, que claro, nuestro sector está conformado por grandes empresas fundamentalmente, con lo cual la problemática es distinta, ¿no?, a las de las pymes. Las dos ayudas que se han configurado son fundamentalmente ayudas a la liquidez por un lado y luego todo el tema de los ERTES, ¿no? Entonces las ayudas a la liquidez a través de créditos ICO, en algún caso fondo de reestructuración, pues han ido llegando, algunas todavía están pendientes, ¿no?, y sobre todo de las que dependen de la SEPI, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas, lo que siempre digo, no son la inmensa mayoría dinero a fondo perdido, sino que son créditos que se han dado que vamos a tener que devolver con su principal y sus intereses en el futuro. O sea, nos hemos endeudado, ¿no?, y llegará el momento de tener que devolverlo. Luego, el tema de los ERTES, lo que ha permitido precisamente al sector es pues el poder, digamos, mantener nuestra estructura de personal, ¿no?, para precisamente estar preparados para la recuperación y para el verano pasado, cuando empezó esa primera recuperación, poder escalar rápidamente, ¿no?, la oferta, que luego se truncó, y para este verano, ¿no?, pues poder seguir escalando eso. Entonces, bueno, nosotros pensamos que tanto la una como la otra, en nuestro caso, pues ha permitido precisamente, primero, que sobrevivamos y segundo, que estemos listos para la recuperación y sobre todo para que, no me cansaré de decir, lo que queremos hacer es volver a depender de nosotros mismos, ¿no?, el sector, pero luego yo creo que realmente, en nuestro caso, lo que el gobierno debe hacer, o los gobiernos, es precisamente facilitar las restricciones para que se pueda volar, digamos, cuando es un destino verde, pues que sea verde, signifique ningún tipo de restricción, ni cuarentenas, ni test, ni eso, o cuando son otras, el que pues ahora mismo ya se ha visto, ¿no?, que si alguien está vacunado, entonces que pueda viajar sin restricciones. En caso de que se requieran test, los test de antígenos han demostrado una eficacia similar a los PCRs, pero además tienen una ventaja, dos ventajas, que son más baratos y son más rápidos, los puedes sacar casi en el momento del vuelo, como quien dice, ¿no? Y luego, en tercer lugar, ¿no?, pues que se facilite precisamente, ¿no?, pues que los flujos vuelvan un poco
poco a los límites, digamos, de la normalidad, ¿no?, que se permita para este verano. Y es un poco lo que nosotros planteamos. Gracias, Javier. María José, terminas. Yo qué pena que ya hayamos tocado este bloque al final, porque creo que con el tema de las ayudas da para mucho. Y haremos es cierto, un programa solo de ayudas, si quieres. Mira, es una sugerencia. Lo ponemos en la lista de pendientes, ¿verdad? Pero nosotros como sector hotelero también hemos sido usuarios del mismo tipo de ayudas que ha manifestado Javier en líneas aéreas, tanto en tema de créditos ICOs como no podía ser de otra manera, con los ERTEs, para ir protegiendo todas las plantillas y las empresas para, dentro de este periodo de inactividad, evitar la destrucción de tejido empresarial, que es muy fácil destruir, pero es muy difícil reconstruir. Por tanto, era necesaria esa preservación. Pero sí que como sector hotelero creo que hemos sido uno de los sectores bastante más olvidados y que en muchos casos nos han excluido de muchas de las ayudas que se han habilitado para otros sectores. Y fíjate que nosotros, como sector, como sector de alojamiento hotelero, tenemos una visión muy integral. Y nosotros toda la actividad reivindicativa que hemos hecho en esta manera, en este periodo, y de hacer solicitudes tanto a multinivel, desde ministerio hasta ayuntamientos, hemos estado hablando siempre del sector turístico en su conjunto, porque entendemos que la experiencia está conformada de mucho más que el alojamiento y había muchas empresas dentro de esa cadena de valor que lo estaban pasando mal. Y nuestras peticiones han sido siempre muy plurales, pero la respuesta que hemos recibido de las administraciones, salvo contadas excepciones, la verdad es que no alcanzan a cubrir toda esa presión que han tenido las empresas, y por eso estamos teniendo pues esas tensiones de liquidez, y hemos tenido que recurrir, por supuesto, al endeudamiento, y están llegando los periodos de empezar a devolver y la actividad todavía no se ha reactivado. Por tanto, yo creo que todavía hay una asignatura pendiente. Es verdad, tú decías antes, en un momento determinado, que hemos estado oyendo durante la pandemia unas cifras que ponen los pelos de punta, ¿no? Y es verdad que se han habilitado, cuando tú te pones a contar en miles de millones de euros, muchísima cantidad, pero es que si miras, digamos, el impacto económico que ha tenido es bestial. Solo en las Islas Baleares hemos tenido una caída del PIB del 24%, y si vigiláramos la caída del PIB turístico es del 67%. Trasládalo al ámbito empresarial y puedes ver cuál es la situación en la que se encuentran las empresas en este momento. Yo creo que ahí todavía hay campo de trabajo y hay recorrido. Es verdad, como tú decías, que podríamos haber hablado mucho más, pero si hay una cuestión que me gustaría preguntarte al hilo de lo que decía Javier, los ERTE, que lógicamente han permitido mantener, no digo en activo, pero sí con seguridad unas plantillas para cuando se produjera esa reactivación. Ahora está viendo esa reactivación. Me gustaría preguntarte, María José, porque sí que han salido comentarios un poco en ese sentido con respecto a la dificultad en algunos casos de la reincorporación de trabajadores saliendo del ERTE a volver a la plantilla. ¿Se está produciendo con normalidad o está habiendo en algunos casos ciertas reticencias, por decirlo de alguna forma? Yo te diría que en la mayoría de los casos los establecimientos que han ido retomando y reiniciando la actividad han hecho estos procesos de una forma ordenada y tranquila, ¿no? Dentro de las tensiones que nos hacen vivir cada vez de llegar al límite de ver cómo se produce la reactivación y si hay que hacer tránsitos o si tenemos automatismos. Creo que en líneas generales se está produciendo de una forma adecuada, pero también es verdad que tenemos conocimiento de que se han dado algunas reticencias a la hora de incorporarse bien en el orden de incorporación o bien por tema de desplazamientos, gente que al final está en una situación de protección y ha decidido, en vez de reincorporarse, solicitar excedencias o pedir una alteración del orden de incorporación. Se están dando casos, yo no diría que es algo mayoritario, pero sí que hemos detectado algunos casos. Dificultan en cualquier caso, ¿no?, esa reactivación. María José, Javier, de verdad, muchas gracias, especialmente a ti, Javier, por haberte desplazado hasta Palma para acompañarnos hoy en este primer programa de Hosteltour Televisión. Esperamos que a ustedes os haya resultado interesante. Volveremos la semana que viene, en este caso para analizar con un poquito más de profundidad otro de los grandes retos que tenemos delante, que es el mercado alemán. Lo haremos posteriormente con el mercado español y posteriormente con el mercado británico, antes de empezar ya lo que sería la temporada turística. Gracias, Javier, gracias, María José. Y a ustedes hasta la próxima semana. Gracias y buenas noches.